que revela la injerencia de Estados Unidos en estos planes, y son audios revelados por el politólogo venezolano Miguel Ángel Pérez, donde se identifica a sectores opositores que están creando las condiciones para generar el caos y así lograr un gobierno de transición en Venezuela. Escuchemos parte de lo que se reveló ayer aquí en este país. Entonces quiere decir que lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas, ¿no? Solamente. Y eso lo están haciendo ellos mismos. Ellos mismos, o sea que eso es un autogol. Y lo de los muchachos es definitivo. Sí. Es que ni, o sea, me imagino que alguien se lo propuso, pero no fue líder 2, ¿oíste? No, nada que ver. Eso vino por otra vía y dijeron que ni se les ocurriera. Y el tipo sigue en su tarea. Él quiere ser presidente como el lugar. Es más, de una manera abierta, él se ofreció a ser el presidente de la transición. ¿Qué te parece? Bueno, y en esta grabación estos personajes vinculados a la oposición también muestran cuál es el escenario que ellos están buscando conseguir con estas acciones. Escuchemos. Los muchachos no lo aceptan. No, vale, bajo ningún concepto. Dejo de considerarlo. ¿Y al otro que también tiene aspiración? No, precisamente ese día era bueno. Por eso la alternativa, si las elecciones son en mayo. Pero no para quedarse ahí. Conclusión que se van a decantar por uno de ellos que va a dirigir la transición. Sí, se producen unos serie de acontecimientos que ellos ya han evaluado como escenario. Se dan las garantías y después toque de queda. Bueno, vamos a ver los puntos claves que se revelan a través de este audio y que evidencia la planificación fascista de la derecha venezolana. En el audio se habla de un gobierno de transición, saqueo a centros comerciales, dentro de sus estrategias también el asesinato al dirigente de oposición Leopoldo López, el recrudecimiento de las protestas violentas, principalmente en Caracas, así como también perpetrar sicariatos, y mencionan que disponen de más de 15 millones de dólares para pagar esos asesinatos. Hay que resaltar que Leopoldo López va esta mañana al Ministerio del Interior y Justicia a entregarse. Advirtió que lo hará solo, pero evidentemente contará con el respaldo de sus seguidores. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí en Venezuela? Es un escenario que ya también conocen bien los venezolanos, se ha visto también en otros episodios de la historia reciente de este país, pero también en otras naciones. Es la teoría del golpe suave del filósofo y politólogo Gene Sharp, que consiste en derrocar gobiernos a través de métodos no violentos que sustituyen los fusiles por mentiras y boicots. Sharp revela cómo este tipo de ofensiva puede ser una técnica de acción política utilizada con cualquier objetivo. Veamos. La primera etapa está constituida por el ablandamiento, que no es más que generar matrices de opinión centradas en deficiencias potenciales. También busca propagar descontento en la sociedad, promoviendo el desabastecimiento, criminalidad, fracturas internas, entre otros. La deslegitimación es la segunda fase y busca generar una fractura ético-política en el país, impulsando campañas mediáticas donde acusan al gobierno de totalitarismo y pensamiento único, mientras su opción busca defender la libertad de prensa y los derechos humanos. La tercera etapa es denominada calentamiento de calle. Desde este momento se busca fomentar conflictos y movilizaciones de calle, basándose en una plataforma de lucha que globalice las demandas políticas y sociales, con el fin de generar molestia en la población para provocar diversos tipos de protestas y no reconocer las instituciones públicas para radicalizar la confrontación. La cuarta etapa es una combinación de diversas formas de lucha. Se establecen acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad. Al mismo tiempo, se promueve una campaña de rumores entre fuerzas militares para desmoralizar los organismos de seguridad. La quinta y última etapa es la fractura institucional. Sobre la base de acciones de calle, tomas de instituciones y pronunciamiento militar, se obliga a la renuncia del presidente. En caso de fracasar, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada, con la finalidad de buscar una intervención militar internacional o el desarrollo de una guerra civil prolongada. Vamos
Vamos con Francisco Peña Torres hasta París. Él es internacionalista y catedrático de Ciencias Políticas e Historia de la Universidad París I, Sorbonne. Y le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Agenda Abierta. Preguntarle en primer lugar, con toda esta evidencia de la injerencia de Estados Unidos, se demuestra precisamente que estas acciones de violencia en Venezuela obedecen a intereses claramente imperialistas. Gracias y bienvenido a Agenda Abierta. Buenas tardes. Sí, efectivamente, han recrudecido desde hace algunos días las informaciones que se difunden por la prensa francesa relativas a lo que está ocurriendo en Venezuela. Efectivamente, no es algo nuevo, puesto que, como se sabe, en otros lugares del mundo se procede de la misma manera, es decir, se fabrican situaciones desestabilizadoras para los gobiernos en diferentes países del mundo y se emplea como un elemento de lenguaje lo que estamos escuchando y viendo en estos momentos en Caracas. Es decir, la sociedad civil, entre comillas, estaría exasperada por un gobierno que es calificado como dictatorial y que se legitima entonces estas manifestaciones, teniendo presente siempre que dichas demandas, las demandas que la gente pide, supuestamente como mejora en cuanto a la educación en este caso, o protestando por el desabastecimiento y la inseguridad, son solo pretextos que apuntan a un objetivo que va mucho más allá y que no es nuevo, puesto que incluso en nuestro propio continente, en América Latina, la llamada, entre comillas, línea de masa de la burguesía es un elemento que ha sido empleado en muchas ocasiones para desestabilizar gobiernos que no cuentan con el beneplácito de los Estados Unidos. Francisco, vemos precisamente estas imágenes que se dan justo en medio de estas acciones de violencia. Son acciones que se han dado sobre todo en la noche, en las zonas de Altamira, en zonas controladas por los gobiernos de oposición. Se dan estas acciones, quieren dar la idea de que hay una guerra, o sea, avecina una guerra civil en Venezuela, cuando en realidad no es así. Esto forma parte de la guerra ideológica y guerra psicológica que enfrenta Venezuela. Efectivamente, como le digo, no es algo nuevo. En estos momentos, en el momento en que nosotros estamos hablando, en otros países, en otras regiones, en Europa particularmente, por ejemplo, la situación crítica que existe en Ucrania, está donde se han implicado abiertamente tanto funcionarios y dirigentes del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, demuestran claramente cómo personas muy ligadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos fomentan justamente estos encuentros entre la policía y los manifestantes. No es algo nuevo, digamos. Lo nuevo, tal vez, como lo decía un comentarista en su propio programa, hace algunos que escuchaba yo mientras me daban la palabra, lo nuevo es que se trata de hacer caer a los gobiernos en estos momentos de manera, vamos a decir, entre comillas, pacífica, aun cuando no es pacífica, no son pacíficas las manifestaciones a las que asistimos, pero lo que se quiere demostrar o se piensa hacer es hacer creer a la opinión pública mundial, la que es particularmente de Europa y de los Estados Unidos, la única opinión pública que les interesa a esta gente es que es un movimiento que ha nacido en el seno del pueblo. En lo que respecta a Venezuela, nosotros sabemos perfectamente que desde hace muchos años el gobierno de los Estados Unidos, ayudado en esto por algunos gobiernos de Europa y por la Unión Europea, han practicado siempre una política de alentar a los grupos, incluso a los grupos más, digamos, extremistas, que buscan una caída y el derrocamiento del gobierno. Repito, es parte de una campaña internacional, basta ver solamente los grandes periódicos que siempre apoyan las campañas generadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es el diario El País, fundamentalmente en Europa y en España, y
y algunos medios con menor fuerza en Francia, puesto que en Francia la opinión pública está un poco mejor informada de lo que está ocurriendo efectivamente en Venezuela. Pero, repito, es parte de una campaña evidentemente que busca socavar las bases de sustentación del gobierno legítimo elegido por los venezolanos. Usted lo señalaba, no es algo nuevo, pero también hay elementos que se están conjugando en esta situación y uno de ellos también son las redes sociales que han contribuido a generar esta imagen internacional de Venezuela. ¿Han tenido un peso relevante también estas redes sociales, Francisco? Sí, claro, evidentemente, es una parte, es por eso que me refería a la persona que me antecedió en el uso de la palabra, en la cual con mucho tino ha afirmado que es una nueva manera de injerencia, ¿no? Los Estados Unidos no estamos en los años 40, en los años 50, en los años 60, incluso en los años 70, donde podían impunemente no solamente cambiar gobierno, sino intervenir militarmente. Esto se hace sobre la base de estos nuevos instrumentos que han sido creados por las nuevas tecnologías, como se llama, y que se orientan justamente a alentar todos los movimientos que buscan la caída, en este caso, del gobierno del presidente Maduro. A mí me parece que después del fallecimiento del presidente Chávez hubo incluso en el exterior, ¿no?, en Europa y en los Estados Unidos, una especie de paréntesis, diríamos, de decencia por el gran impacto que tuvo durante la vida y la acción del presidente Chávez. Pero, evidentemente, el objetivo de tanto del señor Obama como de algunos presidentes de países europeos sigue siendo, como lo fue desde el comienzo. No olvidemos que en 2002 en Venezuela, donde yo me encontraba de manera fortuita, los primeros países que reconocieron a Pedro Carmona el Breve, como lo calificó el pueblo venezolano, fueron efectivamente los Estados Unidos y España. Francia se abstuvo, por eso repito que desde el punto de vista francés, este tipo de propaganda, o el público francés, incluso los partidos políticos y la prensa, son menos permeables. El país más permeable y que lleva el pandero en esta cuestión son los dirigentes españoles, evidentemente. Las redes sociales en ese plano juegan un papel muy importante, por cierto. Y si se revisa el lenguaje empleado, es el mismo lenguaje que tiende. Ayer veía yo una publicación que me trajo un estudiante del curso de la ciudad de Lausana, en Suiza, donde se habla de la primavera venezolana, como antes se habló de la primavera ucraniana, como de la primavera árabe, etcétera. Es el mismo esquema aplicado, por cierto, hoy a la situación venezolana. Así es, Francisco, y bueno, pues ya estaremos al tanto de lo que ocurra en las próximas horas y ver cómo se va comprobando esta nueva embestida por parte del gobierno estadounidense aquí en Venezuela. Y precisamente continuamos